Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar viendo un tema dentro de lo que sería el libro de Apocalipsis. Es de la sesión 173 y parte del capítulo 2. Vamos a ver un versículo del capítulo 3 nada más y veremos, el tema es llaves, muerte y el Hades, la parte 2 y final de este tema nada más. Entonces voy a leer en lo que nos habíamos básicamente quedado la sesión pasada. Y estos son dos versículos, bueno, dos pasajes que se conoce que son paralelos. Paralelos porque hablan con cierta similitud en esto. Y también vamos a ver que en el paralelo va a haber un cambio. Y cuando vemos muchas veces este cambio nos va a dar más entendimiento. Entonces, esto es muy típico. Por ejemplo, otro tema que aparece aquí es cuando dice estás llenos del Espíritu Santo. Hay un par de versículos que en uno dice una cosa y el otro lo va a complementar. Entonces, podemos concluir más ampliamente. Entonces, esto es básicamente lo mismo. Y dice aquí Apocalipsis 1, que ya lo vimos, 17 al 18, que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este es Jesucristo el que va a estar hablando. El que diciéndome todo lo demás es Jesucristo. No temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y después pone la segunda parte del 18, el 18b, y tengo las llaves de la muerte. Ok, hay cierta secuencia, hay cierto orden que veremos en esta sesión que me va indicando este pasaje, pero después de este mismo pasaje hay otro que habla también, que me va a dar un poco más de entendimiento en términos de cómo Juan va a utilizar y lo mete. Quiero que vean cómo Juan al estar escribiendo ahora añade el siguiente versículo. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, Jesucristo él se llama el santo, el verdadero. ¿Ok? El que tiene la llave de David, vemos que ahorita ya cambió. En el otro decía, tengo las llaves de la muerte y del Hades, y ahora la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces vemos que estos dos pasajes son paralelos, hay un cambio y vemos con la habilidad y una de las cosas importantes como Juan se va a valer de cierto tipo de información. Y en alguno de estos versículos, quiero que comentemos también, existen un par de libros o varios libros que no pertenecen al canon, no están en la Biblia protestante por lo menos, y entre los cuales, ¿verdad?, se encuentran varios, Tobías, Sabiduría, Enoc, eh, pues varios más, son muchos más, pero también existen otros libros como el libro de el Apocalipsis de Sofonías. Para aquellos que quieran verlo después, pueden leer a Sofonías, el que sí está en la Biblia, Sofonías, pero van a ver una cuestión de que tiene también cierto estilo escatológico. Pero existe un libro de que se dice, ¿verdad?, que, como Apocalipsis de Sofonía, que no es canónico. Y aquí lo pongo la definición del Wikipedia sobre acerca del Apocalipsis de Sofonía. Y dice, es un texto pseudoepigráfico judío del siglo I, atribuido al bíblico Sofonías y asociado por tanto al Antiguo Testamento, pero no considerado como escritura por los judíos ni por ningún grupo cristiano. O sea, no hay validez. Sin embargo, son escritos que ciertas personas con más nivel lo conocían. Y hablar de ciertos puntos que habla el libro de Apocalipsis de Sofonías, lo va a relacionar con lo que Juan está escribiendo. Por ejemplo, existe un ángel que habla en el libro el Apocalipsis de Sofonías,
en el cual el ángel tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, y viene cierta similitud. Entonces, ese concepto va permeando en la mente del grupo, ¿ok? Y estos conceptos no son tampoco, digamos, que una persona podría decir, pues, que está enseñando cosas que no están en la Biblia. No, 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 no es eso, ¿no? Pero los que van estudiando teología, los que van estudiando más a fondo, se tienen que también informar de la existencia de este tipo de documentos. Algo parecido es, por ejemplo, cuando se habla en Juan, vemos en Juan, el clímax del libro de Juan, del Evangelio, perdón, de Juan, se encuentra en el capítulo 11. Y el clímax es en donde está hablando de la muerte, cuando resucita a Lázaro. ¿Por qué es el clímax? Porque es cuando él dice, yo soy la resurrección y la vida. Ese es el clímax, hacia ya llegó eh, el apóstol Juan cuando escribe lo del Evangelio. Pero cuando vemos aquí, cuando a Jesucristo se le informa que Lázaro ha muerto, su amigo, ¿qué es lo que hace Jesucristo? No va corriendo. Lo que hace es que se queda ahí por 4 días. Se comenta, ¿verdad? Porque eso es comentar, pero dentro de las traducciones judías tienen ahí cierta creencia de que cuando una persona muere, el alma permanece 3 días al lado del cuerpo tratando de meterse, porque sabemos que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Lo que dice es cuando la persona muere. Por eso cuando el que muere ya no está ahí, porque el alma es la que vive, el cuerpo no. Entonces, básicamente, con 4 días que se quedaran, ya garantizaba y ya estaba seguro que no iba a haber ningún tipo de tipo de gente que creyera que eran 3 días, y lo que pasó es que no lo resucita, sino simplemente, pues estaba dentro del periodo de gracia, como podrían decir unos, sobre que el cuerpo podía regresar. Entonces, este tipo de conocimiento o de creencias se queda en la mente de ciertas personas. Entonces, fue redescubierto aquí, hablando del Apocalipsis después de Sofonías, y publicado al fines del siglo XIX, el libro de Sofonías canónico, o sea, el del profeta, tiene mucha imaginería mística y apocalíptica y trata de un tema similar a los de la literatura apocalíptica. Esta es la definición del Wikipedia, ¿ok? Para que no nos confundamos. No es una cuestión bíblica de la definición, ni tampoco de un diccionario bíblica, pero lo que quiero que veamos que Juan está familiarizado con estos textos. Es importante, conoce los textos, conoce las historias, y también a nosotros ahorita también podemos dirigirnos a una audiencia conociendo sus tradiciones, lo que ellos piensan, y también poderlas utilizar si uno estuviera escribiendo algo, ¿no? Utiliza imágenes del libro de Apocalipsis de Sofonías, la cuestión de las llaves y todo, ¿no? Y también utiliza, por ejemplo, todo lo que marca la profecía ahí de Daniel 7 y otros más del Antiguo Testamento, como lo hemos visto. Entonces, utilizando todas estas cosas, ajá, y también de lo que conocen sus lectores, que son los otros libros, entonces hace más sentido lo que estamos leyendo. Muy bien, entonces en Apocalipsis 1:18 vemos que ahí dice, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos un par de puntos. El primero es que vivo. Esto quiere decir que Jesucristo ha resucitado, porque Él es el que está hablando. Y si vemos que pues murió en la cruz, y para aquellos que pensaban pues ya murió y ahí quedó, no, Él vive, dice el que vivo, ¿por qué? Y estuvo muerto, ¿no? Esta es parte de que está ahí. Esa es una cuestión importante. Y también existe una secuencia, muerto, vivo, por los siglos de los siglos, y por lo tanto tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok?
Entonces aquí esa es parte de la victoria. Es importante aquí ver un punto de que principalmente eso implica que antes no tenía las llaves del Hades. Las llaves del Hades son obtenidas cuando vence a la muerte. Pero aquí es una de las preguntas, es que entonces, ¿cómo vence a la muerte? Hay ciertas teologías o ciertas, perdón, doctrinas que creen que, o mencionan más que creer, que mencionan que lo que pasa es que, como tal y como indica en el credo de los apóstoles, que después de morir descendió a los infiernos o al infierno o descendió al Hades, en este caso. Y la doctrina reformada no cree esto. Entonces hay una contradicción realmente entre las reformadas cuando leen el credo de los apóstoles. Y una de las razones es de que consideran que el credo de los apóstoles, como está escrito de que desciende, no está correcto, porque se han encontrado documentos del credo de lo que indican los que estudian más esto, han encontrado documentos del credo de los apóstoles más antiguos en donde no, con otras fechas, que no contenían absolutamente nada del comentario que descendió a los infiernos. La posición de la doctrina reformada considera que cuando dice descendió a los infiernos, y por eso lo ha dejado, es porque es todo el castigo que recibe al convertirse en pecado. Toda la ira del Padre sobre de él, y eso es el dolor y lo más fuerte. Y lo comentábamos cuando estábamos leyendo y estudiando Juan, que eso es parte de que lo más terrible no es que lo golpearan, que le hicieran todo cuestión física. Lo terrible es el castigo de recibir y apartarse, el que se convierte de como pecado. Entonces, es ahí importante entenderlo, ese aspecto. Pero también entonces el orden no está bien, porque en vez de decir murió y descendió, no, por eso comentan que debió de haber sido, descendió al infierno, indicando todo el dolor que recibe y después muere. Esa cuestión de secuencia. Sin embargo, con el concepto, regresando a esta idea de que baja Jesucristo. Doctrinas, por ejemplo, y son parecidas, digamos, a la católica, y hay otras cristianas que también creen parecido, que consideran que tuvo que bajar a predicarles a todas esas almas que estaban en el Hades, porque es el lugar de los muertos, pero eso viene de este tipo de tradiciones que he estado comentando y comentaba en la sesión pasada desde también, porque y está permeando de la propia también cultura griega. Comentábamos estos Hades, es del rey, ese es de griego, y permeaba estas ideas y por eso hay ciertas cosas que se van como modificando y se van arreglando para que les dé, pero no es así. Y lo vemos, por ejemplo, una de las cosas, si esto fuera y todavía Jesucristo todavía no estaba aquí crucificado y a punto de ser crucificado en la cruz, el que estaba a la derecha, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Okay. Ese es uno de los versículos más, digamos, fuertes que derrumba también ese concepto, porque ni modo que con él, el, el, el ladrón se va al infierno y después va a Jesucristo, les predica y saca, le quita la llave porque estaban como no podían salir con ese concepto que también viene atrás, porque es parte del mismo concepto hasta pagano, en los cuales los reyes que mostrar su poderío eran los que tenían la llave y el control de la propia muerte. Entonces, desde ahí viene, pero este concepto, pensando que el, el ladrón de la derecha
baja con él, no está aquí y sería absurdo. Entonces, por eso no se acepta dentro de la doctrina reformada. Pero lo quería nada más comentar, así nuevamente rápido. Ok, regresando a la comparación de los textos, incluyo ahorita uno más, y este uno más es el Apocalipsis 2:8, cuando dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vemos que aquí también viene, igual que en el 18 del anterior, del 18, el capítulo 1, 18, dice, y el que vivo y estuvo muerto, igual aquí, y el que es el postrero, el primero y el postrero, el primero y el último. Aquí están, ven los paralelos, en uno dice primero y el último, primero y el postrero. El que vivo, dice aquí, el que estuvo muerto y vivió, intercambia el orden nada más. Y ese es el paralelo. Ok, entonces, viendo que ahora la cuestión de el capítulo 3, versículo 7. Juan, después de haber utilizado el capítulo 1, el capítulo 2, con estos dos paralelos, cambia. Esto es súper interesante, ¿no? Veíamos que aquí el cambiar a esto utiliza otro nivel de griego, un poquito más abajo, para poder también llamar a su auditorio, a su público que lo leía, también llamar esa atención. Nosotros ya no lo vemos porque no lo leemos en español y si lo leyéramos en griego y supiéramos griego, tendríamos que conocer también los diferentes niveles de griego, ¿no? Para podernos dar cuenta, ¿ok? Algunas personas dicen que, por ejemplo, un estudiante de segundo año del griego ya podría entender identificar este tipo de cambios. Pero entonces dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora dice que el santo y el verdadero es su cualificativo que Jesucristo utiliza, pero ahora cambia el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. En primer lugar, ya no está la llave de la muerte y del Hades, ¿ok? Y vamos a ir viendo que tiene que ver la llave de David con la muerte y el Hades. Y después el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Si observan ustedes que esta es una frase, y vemos aquí algo sumamente obvio, que Juan roba o toma de otro pasaje, en especial de Isaías 22:22. Pero para leerlo un poquito, nos vamos unos versículos atrás y dice, Jehová de los ejércitos, dice así, ve, entra este tesorero, ¿ok? A Sebna, el mayordomo, y dile, el mayordomo que aquí era en términos de gobierno, sería como el secretario de gobierno, el de abajo del rey. Dice, ¿qué tienes tú aquí o quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola de tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Aquí, básicamente, a Sebna, a Sebna, es la que le está diciendo, pero vean cómo a lo que le dice, oh vergüenza de la casa de tu Señor. O sea, lo está acabando totalmente. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. O sea, lo va a destituir. Y en aquel día, llamaré a mi siervo. Primera palabra que aparece, la pongo en rojo. A mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y le entregaré en sus manos tu potestad. Lo va a sustituir a Sebna por Eliakim, que era hijo de Hilcías. Y después dice, en sus manos tu potestad, y será padre, ese es otro punto importante, al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Sumamente importante. Es aquí que Juan está ya empezando a utilizar este versículo para referirse a Jesucristo. Y veamos una cosa, que de el Apocalipsis, del capítulo 1 y del capítulo 2, donde habla de la muerte y el Hades,
conecta con esos dos versículos en paralelo con uno nuevo que aparece de las llaves de David, que de la casa de David está apuntando a Jesucristo. No sé si me expliqué. Pero después dice en el 22, y pondré la llave de la casa de David. Vean que está el concepto exactamente igual. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Ok? Totalmente es la de control de él. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Es exactamente. Entonces, ¿qué está tratando de decir Juan? ¿Verdad? Como comento aquí, al utilizar Isaías 22 en referencia a la muerte, ese muerto, y el Seol, o sea, el Hades, y si lo vemos bien y analizando, Eliakim, que uno dirá, este nombre, ¿por qué salió aquí? Y por qué es, obviamente así sucedieron las cosas, pero Eliakim, vemos que está el nombre en sí, como en todos los escritos, y más del Antiguo Testamento, y también del Nuevo, ¿verdad? Cuando cada uno de los apóstoles les cambia de nombre ahí, cuando van, hay un cambio importante. Pero el nombre da en sí lo que está pasando, ¿no? Y vemos aquí él, que significa Dios, la palabra, la terminación, él es Dios. La Kim, que viene de Kum, o Kium, que se refiere a levantar. Entonces ya hay algo más ahí. Entonces dice el que Dios va a levantar. Entonces Juan lo está utilizando para referirse a Jesús, porque eso es lo que está hablando en el 3:7. Si vemos aquí, me voy a regresar, escribe, dice, de esto dice el santo, el verdadero. El santo y verdadero es Cristo. Dice Cristo, el que tiene la llave de David. Entonces, Juan, de aquí está saltando muerte y el Hades, y después el postrero, muerto y vivió, y después ahora de aquí a este otro versículo, está comentando que ahora ya quita la muerte del Hades, y ahorita lo llama a la llave, pero ahora está hablando de la llave de David, y lo asocia a Jesucristo. Y esto, lo que está escribiendo, pertenece a Isaías, y lo cual quiere decir, en referencia que Juan está viendo totalmente a Isaías que está hablando de él. También, porque también Isaías lo habla. Entonces, la sustitución de la llave de David por las llaves de la muerte y del Hades tiene como objetivo de amplificar la idea de tener las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok? Lo está amplificando, lo habla más. Isaías 22 describe a Eliakim tener el control absoluto de todo Israel, y acá Cristo tiene la soberanía de todo. Entonces existe este paralelo. Eliakim fue temporal con un control limitado, y acá Cristo es eterno, el que vive por los siglos de los siglos, con una soberanía de todo. Ahora, otra palabra. Cuando el, el auditorio de él, cuando vi el siervo, en cuestión de siervo, acá, perdón, aquí, siervo también va a apuntar en la mente de todas estas personas a, a las cuestiones de las profecías de siervo de Isaías, del capítulo 40 al 53, donde 13 veces ocurre esta referencia y apunta a Cristo. Entonces va a ser a mi siervo, al que voy a levantar, básicamente. Lo vestiré de vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y le entregaré en sus manos potestad, toda la potestad. Y después viene algo todavía más, y será padre. Cuando habla de padre en esto, va a apuntar ahora a otro versículo que también los que estén y hace alusión a Isaías 9 al 6 al 7, que apunta al anunciamiento del Mesías. Y dice, en el versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, vean otra vez, el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ven lo impresionante que está sucediendo? Estas pequeñas palabras o renglones tiene cantidad compactado atrás. Si tuviéramos nosotros en nuestra mente o estuviéramos leyendo mucho, por ejemplo, si alguien se supiera casi de memoria Isaías, todo lo que estuviera hablando Juan estaría pensando Isaías, 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 nada más estuviera, y tuviera el mismo conocimiento de Daniel, Daniel luego Ezequiel, Ezequiel, Jeremías, alguien con esa capacidad y esa velocidad podría ver esas conexiones. Así que, ¿a qué se refiere todo esto del reino que habla también aquí y sobre su reino? Vemos que el reino, ¿a qué se refiere entonces? O sea, ¿cómo funciona o interactúa el reino en Apocalipsis? ¿Qué es el reino? El reino se va a referir entonces al nuevo Edén, al paraíso, al reino de consumado, al que se va a ver en Apocalipsis 22. Entonces, ¿y cómo entonces se relaciona la muerte y el Hades con todo esto? En el nuevo reino, el reino venidero, el nuevo Edén, lo mismo, no hay más muerte. Se terminó, porque la venció. Por lo tanto, las llaves de David y las llaves de la muerte y el Hades apuntan a lo mismo. Jesús es Señor de la vida eterna y de la muerte. Y Él tiene toda la autoridad de decir a dónde va quién. Salvación, vida eterna o condenación eterna. Esto es el fin del tema. Los invito a que vean y chequen en el canal de YouTube nuevamente la lección.